Ahí estamos. Hola Margarita, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar con vos, estar representando a Lina de Fuga como narradora oral. Así que acá estamos. Bueno, ahí veo de fondo a Clarita que se corra. Veo que hay gente por atrás que estuvo ayudando para realizar esta transmisión. Que bueno, que finalmente llegó. ¿Cómo estás, Margarita? ¿Bien? Sí, bien, bien, dentro de todo muy bien. Bueno, me alegro mucho. Les estaba adelantando un poquito a la gente de qué es lo que vamos a estar hablando. Vos sos narradora oral y me gustaría primero, si te parece, explicarnos un poquito a los que no sabemos mucho del tema, qué es la narración oral, cómo comenzó esta idea, ¿no? De hacer Claro. narraciones orales y qué es Bueno, especialmente para eh, vos. podríamos decir que sería lo primero que hizo el hombre como arte, ¿no? O como Ujú. reunión. Pues, digamos, los primeros hombres que eran cazadores, cuando volvían se contaban cómo les había ido, qué aventura habían tenido, si habían tenido éxito o no, lo que habían conseguido de caza. Y dicen que uno que no tenía nada que decir inventó, y que así empezó la literatura. Se dice eso, ¿no? Casi Pero con un verdad, el mentiroso, hombre se podemos empezó a decir. comunicar y eso es narración. A comunicarse uno con el otro, ahora te estoy narrando. Así que bueno, Claro, después, es contar una historia, es contar un claro, cuento, ¿sí? contar algún sucedido, alguna cosa que pasó o que se imaginan, o cosas que el pueblo, digamos, lo fantástico aparece porque sí o porque, bueno, alguien imaginó algo o vio algo raro, entonces contó esa historia de algo que no era normal, y bueno, ahí Claro. apareció lo fantástico, y eso fue de boca en boca y de país a país y se universalizó. Bien, se me ocurre pensar qué importante para nuestra cultura, ¿no? Para la cultura humana, digamos, ni siquiera la nuestra como país, ¿no? Digo, qué importante esto, el hecho de poder contar nuestras historias. En las historias está la memoria. Entonces, las Mirá, narraciones orales somos contenedores de memoria, transmisores de memoria, también, entre otras cosas, me ¿no? gusta eso. Transmisores de memoria, qué lindo. ¿Y cómo se te dio a vos particularmente comenzar con este mundo de la transmisión de la memoria? Bueno, lo voy a hacer cortito, pero te digo que yo estaba muy mal de salud, he agarrado algo que no es muy común, se llama distonía cervical, que no me permitía ni leer, ni mirar televisión, ni estar sentada, ni parada, ni estar apoyada, y escuchaba la radio, porque televisión no podía mirar, y escuché que había unas señoras que iban a leer a las casas. Bueno, entonces me conecté con Ujú. ellas y ya venían a leerme libros, después fueron cuentos, cuando vi en un diario con letra grande, que lo pude leer, que Instituto Suma, a quien estoy muy agradecida, porque ahí empecé, y el año pasado hice un postítulo de narración oral superior, muy lindo. Bueno, y era octubre, decía, no, esta época del año no se puede empezar, cuando llamé. Y después me llamaron que sí, y empecé con Juan Moreno, que es toda una institución en la narración, es un referente muy importante. Y bueno, y así empecé, pero tenía que estar contra la pared, con un almohadón acá, una tabla acá, y yo escuchaba Mm. los puntos que me grababan las lectoras, y a la noche los escuchaba y los memorizaba, los narraba ahí en la clase. Después, Ah, o sea que primero comenzó como una memoria, o sea, te lo contaban, vos lo memorizabas y después por eso lo podías narrar. claro, bueno, yo porque ya me lo contaban, así, lo leían y yo lo adaptaba a la narración oral, que hay que hacer una adaptación, ¿viste? Hay que hacerlo que sea una cosa coloquial, porque si no es literatura, Claro. es O sea, vos repetir lo que lo que está haces en escrito. general son contar historias de otros, ¿no es cierto? Son textos ya escritos por otros Sí, autores. hay narradores que cuentan sus propias historias. Yo no, busco historias y las adapto y las cuento. ¿Y en qué consiste esa adaptación? Digo, si yo Mira, agarro un yo cuento, no sé, de Cortázar, ¿cómo puedo hacer para después hacerlo un cuento contable en la Por eso narración es así. oral? Vos buscás cuentos. Yo, por ejemplo, como yo y casi todos hacen lo mismo, buscamos un cuento que nos guste, que nos llegue.
no es cualquier cuento, ¿viste? Te tiene que llegar, te tiene que gustar para poder después transmitirlo. Bueno, cuesta mucho, Ujú. a mí me cuesta y sé que a los demás también. Algo que te guste. Bueno, lo encontrás, tenés que empezar a limpiarlo de descripciones, de cosas literarias, y hacerlo coloquial. Eso lleva su tiempo, a veces tenés que poner, Claro, cambiar, no cambiar el final, pero redondearlo o hacerlo más, un poquito más fuerte, más importante al final. A veces pones que un párrafo tenés que ponerlo al principio o al final, al principio de todo, empezar con, lo mató, ¿viste? Que tendría que ir al final. sí, Bueno, esas cosas son pasar a la oralidad. Eso lleva claro. O tiempo, sea, no es ¿no? solamente, Es un trabajo muy importante que tiene que hacer el narrador claro, para que resulte un buen cuento y que pueda transmitirlo, que las imágenes se produzcan y se pasen al escucha, y el escucha con la mirada se devuelve también imágenes que uno nos retroalimentamos con. Dice que narrar es claro, un y sí, milagro, el cuento es un milagro, porque tiene que qué estar lindo. una persona temblorosa contándolo, y tiene que haber alguien que esté con los oídos atentos para escucharlo. Entonces produce prodigio. Eso lo dice Jorge Díaz. Lo dice de otra manera más poética, ¿no? Pero bien hace eso. Y yo siento que es así. Hay que, Es muy hay que difícil ahora diferenciarlo de lo contar. que es la lectura, ¿no es cierto? Digo, no es leer un cuento, sino que es narrarlo, es No, no, no. interpretarlo. Sí, 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 nada que ver. Lectura es otra cosa, está muy bien. A veces leemos también, los Claro, narradores también leemos. Este, o hicimos poemas sin leerlo o leyéndolo, ¿viste? No tiene por qué, no está prohibido leer, para claro, nada, ¿no? puede estar. Pero generalmente los que narramos nos gusta narrar, hacerlo nuestro, meterlo en el cuerpo, tenerlo todo adentro, ¿viste? ¿Y cuándo te diste cuenta que eso era lo tuyo? Que vos decís hacerlo nuestro. ¿Cuándo narrar se convirtió en hacerlo tuyo? Bueno, cuando empecé con los cuatrimestres ahí en el Instituto Suma, el Yerbal 65, me gustó mucho cuando escuchaba al profesor narrar, me subyugó. Y después traté de hacer, no digo algo parecido, nada que ver, pero traté de hacer lo mío. Y les gustó como lo hacía, y en ese momento el cuatrimestre se hacía, y cuando terminaba el cuatrimestre, el que quería narraba para todo el profesorado de narración oral, que en secundario es narración oral, la especialidad. Para todo ese alumnado, que era mucho, el que quería narraba, yo siempre quería, pero tenía que tener, me traían la silla de dirección, una silla hermosa, se ponía la tabla, el almohadón acá, me apoyaba ahí y narraba. Poniéndome así podía narrar también, sin nada. Y bueno, y eso para mí fue muy importante, pues vi que había una devolución muy linda en las miradas, en el encuentro, siempre pongo el encuentro y la emoción, lo que a mí me interesa, ¿viste? Porque nada, Claro, me gusta comunicarme con el otro, encontrarme con el otro y que nos emocionemos juntos. Yo al narrar y el otro al escuchar, ¿no? claro. Y ¿Te, de te ahí acordás de no algún paré, de momento narrar y no paré. particular? Perdón, ¿sí? Digo, Decime si te cómo. acordás de algún momento particular de este encuentro con el otro que decís, alguna mirada, no te digo algo trascendental desde lo Bueno, opulento, yo ¿no? tuve Digo, algunas ¿te acordás de devoluciones, algo particular? algunas cositas que me acuerdo de hace mucho, fue en la Feria del Libro que fui a contar, con San Juan La Rosa nos presentó ahí a un grupo, y yo dejaba la silla de ruedas y me sentaba, había como un trono para que narraban, ahí iban escuelas. Bueno, después terminaba la narración, estábamos por la feria caminando, y una nena me dijo, ay, yo vi la ballena como contaste vos, vi el bostezo grande que hacía. No. Y otro señor me dijo, Claro, me gustó porque usted no se hizo la protagonista, el cuento fue el protagonista. Eso también es importante. A veces la exactamente. narración Mira, aquí, cae en eso, ¿no? Cae en que sea el protagonista él y no el cuento. acá, por ejemplo, Laura está diciendo el cuento como un puente entre el narrador y el público. Claro. ¿Qué Laura era? No sé. Laura Rizzo. Ah, mi hija. Ay, gracias, Laura. Sí, a ella le gusta también. Ha escuchado muchos cuentos y ella Y sí, cuenta. siendo tu hija, ya casi que no le queda otra más que le guste. Claro. Mis nietas son ¿Y te narradoras parece que natas.
Claro, ¿y te parece que es, por ejemplo, el cuento, como decíamos recién, el puente, o que el narrador también es el puente? Y el nadador solo Digo, no es nada, si no tiene ese puente para llegar al otro. Así que tiene que haber algo que llegue al otro. Un puente, un lazo, un vínculo, algo tiene que haber. Si no, el ¿y qué te nadador solo, parece no. si yo quisiera ser narradora, ¿no? ¿Qué te parece que son las cosas esenciales que tengo que tener en cuenta? Por supuesto, tener algo que narrar, ¿no es cierto? Digo, contar una historia. Primero Y después, formarte, ¿qué otras ¿no? características? Primero ir a ver narradores y ver si te gusta los cuentos, te gusta escuchar cuentos, seguramente te va a gustar decirlos. Y después te aconsejaría ir a talleres para aprender, porque los maestros son necesarios, son necesarios. Hasta el día de hoy yo sigo estudiando con maestros y no solo yo, prácticamente todos los narradores profesionales, digamos que somos así, narramos para el público adulto, bueno, o no, vamos a talleres, ¿no? Seguimos yendo a talleres. Eso es importante también diferenciarlo, que uno en general asocia siempre al cuento, al mundo infantil, ¿no es cierto? Como que siempre el Tal cuento se le cual. cuenta a los niños. Y no es Sí. así en este caso, digo, no siempre. Sí, tenés razón. Cuando yo a veces digo, sí, yo cuento cuentos. Ah, para los chicos. Petito. No, digo, sí, también. Me gusta mucho narrar para Claro. los niños, me gusta muchísimo. Me llevo muy bien porque juego mucho, con los chicos hay que jugar, me encanta, y tengo un montón de material, porque me gusta mucho. Mm, Pero el público todavía no sabe lo que es narración oral, ¿eh? No, no está. Es lo que nos duele todavía, nos duele, no, tenemos que trabajar para eso, porque no se ha trabajado lo suficiente para que la narración oral sea considerada el arte, como es un arte, ¿no? Y, por ¿y qué es ejemplo, lo que hace falta para que pase eso? y que el reconocimiento, digamos, por radio, por televisión. Otro día salió una narradora de cuentos, el CUNE hizo, Jimena Blixen invitó, yo estuve también invitada y fui una de las que narró, de las tantas, que eran muchísimas, ¿no? Este, y en un programa de Canal 7, yo lo llamo siempre Canal 7, otra trama, salió que Lecuni, ella trabaja en el Lecuni, Jimena Blixen, hace un taller de narración ahí, y una vez salió una narrando, un fragmento de narración. Digo, eso fue muy importante, por lo menos algo en televisión se dio de narración oral, la primera vez. Porque a veces, ¿sabes qué pasa? Que algo que un poquito nos molesta es que narran las actrices. Y entonces nosotros, ¿qué Ujú. somos? ¿Viste? Cualquiera se pone a narrar, Ah, bueno, narran manera, narran bien, pues son actrices, pero no es lo que corresponde y tampoco se da como tiene que darse, ¿no? claro. Yo Se entiende sabía lo que, que, se entiende lo que digo? perfecto, clarísimo, clarísimo. Respecto a Hace esto que poco, estabas diciendo vos recién, de que falta todavía que sea considerado un arte, me acuerdo que me habías comentado que existe el colectivo de narradores orales en Argentina y que sí, parte, que vos formás parte, pero además de eso, digo, parte de su trabajo es justamente eso, ¿no? Esa lucha para lograr que sea claro, cuando vamos considerado un a las marchas vamos con la bandera grande de CNOA y vamos detrás de los actores. Los actores nos prestan un espacio en la calle Alsina, que es la casa de los actores. No sé bien cómo se Ujú. llama, la casa del teatro, no sé si se llama. No, casa, no sé. No, Bueno, no me acuerdo. actores directamente, Sí, actores, sí, ¿no? actores. Actores, sí, actores. Y en la marcha vamos detrás de ellos con los carteles, ¿no? O yo voy a veces con Mujeres de Arte Tomar, porque también pertenezco a ese grupo. ¿Qué hacemos? Bueno, ahí después quería entrar, pero hacemos un punto de aparte con eso y después entramos al mundo femenino. Contame un poquito más el tema del colectivo específico de narradores. Bueno, nos reunimos y, por ejemplo, proponemos hacer algún taller, convocar a alguna personalidad importante, ¿no? Pues, consideremos que sea muy beneficiosa para el narrador y que nos dé algún tema especial que queramos, como ser, cómo pasar a la oralidad, cómo transmitir para niños, cómo transmitir para adolescentes, qué es lo que hay que subrayar, cómo llegar a los ancianos, cómo llegar en los geriátricos, ¿viste?
qué hay que tener en cuenta, qué es lo que, qué cuidado hay que tener, qué medidas, eso, qué medidas, qué cuidados hay que tener en cada espacio para cada tipo de escucha, ¿no? El, Ujú. entonces, eso, proponíamos hacer talleres, no llegamos a eso todavía, pero estamos en eso, ¿no? Ahora se cortó un poco por la pandemia esta que tenemos, pero estamos, Claro, el colectivo de narradores orales está propiciando eso, ¿no? Que el narrador tenga además un poquito más también de pasarla bien, de estar en un momento de juego también, ¿no? Por ejemplo, también proponer algún juego que entre dentro de la narración, pero no que sea jugar, porque entonces no es narración, pero claro. algún tipo de juego para nosotros, para soltarnos, ¿viste? Ujú. Las cosas. Claro, ejercicios lúdicos, Y otras, digamos, para otras, poder hacer. otras actividades también se proponen, que no las recuerdo, pero eso, en eso estamos. Y también está la Asociación Argentina de Narradores, que nació en La Plata, una Ah, representante mira, de Teresita Bustos y Shaila Angelosi, algo así. Se va a enojar, no me acuerdo el apellido, pero es una persona muy, muy altiva y muy conocedora y muy este, inteligente y muy buena organizadora. Hizo cuentos para la merienda, que también me convocó por suerte. Yo me ofrecí, me aceptó y la pasamos muy bien, nos daba un espacio de una hora, los viernes, ¿qué días son? Ya está, los jueves o viernes, no acuerdo. Y con el apoyo, con el auspicio de la Asociación de Argentina de Narradores y Pinamar Más Arte. Y ujú, fue muy lindo, un ciclo muy lindo de 40, más de 40 narradores, intervinimos y nos daban una hora. Bueno, era mucho una hora para una sola persona, si no, monta un espectáculo con dirección y todo, porque hay espectáculos de claro, narración que se hacen, viste, con Verde Violeta Cuentos es uno del grupo que hace con dirección y con vestuario, luces, pero siempre cuidando que sea narración, que no caer en teatro, ¿viste? Y claro. hay muchos grupos que tienen dirección y bueno, algún teatro con, ya te digo, con luces o con, son los menos, ¿no? La mayoría tenemos un vasito o un espacio hermoso como Linda de Fuga. Eso es un lujo, es un lujazo que tenemos narrador. El que va ahí, narrador que va ahí se enamora y quiere estar ahí. Como me pasó a mí, lo conocí y me enamoré y bueno, por suerte pude ir. Me Qué aceptaron bueno. y disfruté Sí, por muchísimo. suerte tenemos bastantes ciclos de narración dentro de lo que es línea de fuga, así que cuando pase todo esto, les pedimos por favor que ingresen a Espacio Línea de Fuga porque se van a enterar de todo lo que hay y de todos los espectáculos que hay de narración, que son bastantes, que siempre están muy ligados a líneas de fuga. Pero para no tener que esperar tanto a lo que es el post pandemia, sé que vos estás haciendo desde tus redes sociales, desde Facebook, estás haciendo los domingos, ¿no? Sí, Narraciones. ¿De qué sí. se tratan esas narraciones? ¿Cómo nace hacer Mira, esto de fíjate, los cuentos en puse, cuarentena? eh, en Margarita cuenta con vos, que es ahora digamos, el ciclo que empecé a hacer cuando dejamos la biblioteca café, eh, y cuentos en cuarentena, ¿no? Y los domingos 17:45, 17:30, 17:30. El problema es que a esa hora, Los como domingos. ahora, cualquier tipo de cuentos, ¿viste? Y ya Ujú. también hago algún, ponemos, mezclo un poquito de em, acertijos, adivinanzas, y bueno, y el público con vos, contesta. Ahí está Silvia Montes. Ajá, Sí, sí, pues, y bueno, eso, no tengo un tema en especial, trato de que sea variado. Y bueno, la primera vez salió perfecto, la segunda salió todo entrecortado por el problema, ¿no? Y la claro. última domingo no me dejó guardarlo, así que el que lo vio en vivo lo vio y después no quedó en el muro. Esperemos que mañana, no sé si cambiar de horario, bueno, estoy pensando.
Bueno, pero porque entonces les decimos a todos que estén atentos a tus redes, a tu Facebook en realidad, que es Margarita Cafati Rizzo. Ahí está escrito en este comentario fijado de líneas de fuga para que sepan cómo se escribe si es que alguno que nos está escuchando no te conoce, como para que pueda ir y los domingos tener un cuentito, ¿sí? Y volver un poco a la infancia, que estamos tan mal acostumbrados, ¿no? Los adultos, que no estamos tan acostumbrados a que nos cuenten un cuento. Y es lindo poder sí, encontrarse en pero, sí, cuarentena pero con es estas cierto, pero historias. a mí no me contaron cuentos, ¿eh? Yo lo contaba, yo le Mira, leía, a mis hijos les leía. Ahí tengo a mi nieta marplatense, Carola, que me están mandando corazoncitos. Gracias, Caro. ahí está, le mandamos un Bueno, saludo a toda la familia. y pasa es que yo nunca me contaron cuentos, ya digo, bueno, me fasciné cuando me escuché a Juan Moreno, ¿no? Pero, y Claro. después hay muchas otras más que fueron mis maestras. Perdón, ¿qué decías, Vanina? No, no, nada. No, 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 habla, ¿Qué habla, me decías? decime. No, decime, decime. Bueno, tuve muchos maestros, Alberto Lucero, todos tienen su estilo distinto, todos me aportaron muchísimas cosas para enriquecer. A veces aprendí, a veces no aprendí. Bueno, no es culpa de ellos. Claro. He tenido maestros maravillosos. Y ¿Y ahora cuánto tiempo pasó desde que Estoy empezaste a con Juan estudiar? Manuel Tapia, los sábados a la mañana, estamos online, ¿no? Estamos un Ah, grupo pequeño, haciendo un taller muy importante. no parás, Margarita, eso es lo que noto, no parás. Estás todo el tiempo o haciendo Sí, algún tipo de taller o no, no paro, estudiando, no paro. ideas, Me gusta, no parás. me apasiona, realmente me apasiona. Qué lindo. Y entro en esta lógica de que no parás. Y no sé, si Y querés, antes lo estábamos comentando, que además de ser narradora y de pertenecer al colectivo de narradores y de hacer tu espectáculo y ahora estar haciendo los domingos cuentos en cuarentena desde tu Facebook, además estás en un grupo de mujeres que es Mujeres de Arte Tomar, ¿no? sí, sí. ¿De qué se trata este grupo? Es un grupo que va a las marchas, por ejemplo, a la marcha del Día de la Mujer, o una marcha de la memoria, y que hacemos performances. Se ensaya algún tipo de movimientos, de alguna frase, algún canto, todo muy coordinado, ¿no? Todo tiene un sentido, es funcional a lo que queremos expresar, ¿no? Claro, Estamos tratando de que paren los femicidios, por ejemplo. Bueno, decimos cosas siempre en forma artística. Entonces, mujeres de artes tomar. ¿Sí? Y vamos, ¿cómo somos llegaste a muchas. ese grupo? ¿Cómo? ¿Cómo llegaste a ese grupo? No te escuché, Marina. No sé cómo. Sí, porque vi que alguien en el Facebook me dijo que se invitaban a susurrar Ujú. Marzo Mujer y Memoria. Eso en 2014, en Hace el Auditorio Craft. Me acuerdo, y lo hacíamos, salíamos a la calle en Florida, casi en Florida, a la 600, con nuestros susurradores. Yo tengo tres, ahora me hice uno nuevo, ahora en cuarentena me hice otro. Y ahí empecé con ellos a susurrando. También soy parte de susurrador. Bueno, no sé si me querés preguntar o no, o que si interesa o no, susurradores de por Lecuri. supuesto. Y bueno, y también he hecho con Paula Martín, biodanza y natación, y también susurramos, el día de la biodanza, fuimos a una carpa especial que se hacía la fiesta ahí, y fuimos a susurrar. A mí me apasiona Cuando también estamos, susurrar. cuando hablamos de susurrar o de los susurradores, no sé si todo el mundo sabe, pero son como una especie de tubos, ¿no es cierto? Unos tubos de Sí. cartón en ¿Puedes saber general si está en que se la casa? utilizan. Ahí tenés una mano. No, no, no la encontramos. Se utilizan justamente No, para eso, ¿no? Para susurrarle al oído a las personas diferentes cosas, palabras, sí, comentarios, poesía, ¿no es sí. cierto? Sobre todo, digamos, porque ¿sabes cómo empezó? ¿Te puedo contar? Por Empezó en Francia supuesto. el movimiento, se llamaban Les Flirting, eran los señores, ¿no? Iban todos de negro con un sombrero y era
para susurrar poesía. Eso que se hace es poesía en los susurradores, realmente. Puedo contar también, pero realmente es eh, para fomentar el gusto por la poesía. Porque ellos pensaban que era necesario que el mundo se estuviera menos rápido, no tan acelerado. Entonces, al susurrar se susurra muy lentamente y muy bajo, ¿no? Entonces al oído, si no te lastima el oído. Hay que saber susurrar Claro. también, ¿eh? Parece muy simple, pero hay muchas que te lastiman el oído, la gente se empieza a hacer así, ¿viste? Entonces Claro. era necesario desacelerar y a veces sí, es el primero. Este es uno, el primero que me dice. Los otros son más. Bueno, está bastante decorado. Sí, pues me pidió que lo decore. Los otros son más lindos. Uno me lo hizo, otro me lo hizo con lana, se lo encargué a Nerea, que es una artesana que teje. Gracias. Ese no lo uso más, es muy pesado. Y bueno, con Jimena Brillen también hay un movimiento de las pibas, que son, eh, en los clubes de fútbol hay talleres que son muchos talleres de cualquier cosa, de canto, de baile, de narración. Entonces, una vez por año o varias veces al año, se reúnen en algún lado, en algún club. Yo he ido a uno que estaba cerca de Chacarita, era una escuela, era una escuela, pero yo ahí, y los susurradores fuimos ahí a susurrarle a las chicas que venían de los clubes, de Racing, de San Lorenzo, de Chacarita, y después nos mostraba lo que hacían ellos, que era muy, muy interesante, muy interesante. Talleres de teatro, de muchas cosas, de cumbia, de salsa. Siempre muy relacionada al mundo femenino, ¿no? Al mundo de la mujer. Hay Sí, un sí, interés en sí. vos, ¿no? Desde la militancia, incluso se podría decir, en donde se Mira, relaciona un poco esto que te apasiona de la narración con el mundo de la mujer. sí, 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 tiene mucho. Algo, digamos, particular, ¿no? En nuestro país hay muchas más nadadores mujeres, muchísimas más en proporción, y lo contrario ocurre en Colombia, por ejemplo, o en Venezuela, que dicen que son pocas las mujeres y mucho más los hombres. Porque también en esos países, creo, en Colombia seguro, y creo que en Venezuela no sé, y en otros países del Caribe hay también, como Cuba, en Cuba está mezclado, es parejo, mujeres y hombres. He ido 3 veces a Cuba, a 2 festivales. Y tienen una materia optativa en narración oral en la universidad, ¿sí? A nivel universitario es allá. Allá se reconoce Mira, como algo, como un arte, como una cosa importante, ¿no? Es necesario que sigan, ¿no? claro. ¿Y por qué se te da siempre esta inquietud por el mundo femenino, por la Vos me lucha de decís los femenino, derechos? perdón, me fui por las ramas, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Yo digo, sin quererlo, ¿no? Cuando estaba tan mal, que no podía, estar muy limitada en las cosas que podía hacer, me enteré que había un taller acá, muy cerca de acá, en Beiró, unas 15 cuadras de mi casa, que era para aprendizaje sobre la mujer. Y estuve varios años ahí y convoqué a mis amigas y fuimos y aprendimos muchísimo. Esto hace más de 25, como 25 años atrás, ¿eh? Cuando nadie hablaba de mujer, problemas de mujer, los problemas de violencia, no se hablaba de eso. Pero nosotros tampoco hablamos lo principal no era hablar sobre la violencia sobre la mujer, no, no. Era el lugar de la mujer en el mundo, en los distintos etapas del mundo, ¿no? De la humanidad. A principios de siglos, por ejemplo, las primeras narradoras no, primeras, las que iban en Santiago, como se llaman los peregrinos,
en el siglo IV empezó a ser una mujer, empezaron las mujeres a peregrinar. Recién en el antes de eso peregrinaban solamente hombres, cosas así. El papel de la mujer en el tango, el papel de la mujer en los cuentos de hadas, eso lo Mm, aprendimos todos en ese espacio muy lindo. Hasta que, bueno, después cambiaron el gobierno y ya la coordinadora no era lo que necesitábamos y se truncó. Pero estuve muchos años, claro. hice un curso de agente social para adolescentes, para prevención, y eso hace muchos años, prevención y promoción de noviazgo no violento. Y Mira, entonces siempre en teníamos relación folletos, entonces íbamos a al las lugar de la escuelas mujer. a presentar los folletos, ellos se interesaban, llamaban a, a, a los escuelas. ¿Qué decías, Vanina? Ah, Digo que siempre se corta un relacionada, poco. Bueno, era sí, eso, ¿no? Que nosotros llevábamos los folletos y la escuela, si le interesaba, llamaba. te estoy perdiendo un poquito, se te ¿Cómo? escucha cortado. Sí, se ha perdido un poco. Eso ¿Ahí que vos en me mi escuchás casa no bien? se mamó nunca ese machismo, digamos, ¿viste? No, a veces se corta, no te escucho. ¿Vos también? Sí, yo Se te estoy corta escuchando en bastante la. cortado. Ah, qué lástima. Bueno, Digo que en mi ahí me casa parece que vamos bien. se corta un poco. A ver, Eh, ¿ahora me escuchás? ahora sí. Bueno, perfecto. Entonces, te llevo un poquito por algo que habías comentado medio al pasar, pero que me parece que tiene bastante que ver con vos, que es con el mundo de la narración por la identidad. Ajá, sí, sí. ¿Nos contás un poco sobre eso? Es un grupo, sí. Bueno, mira, hace muchos años, Claudio Ledesma, yo estaba haciendo notas con él, pero nos juntábamos con él y muchas narradoras, y él nos propuso entrar en un concurso de propiciaban. Y ese año las abuelas dijeron, no sé que se corta, ¿no? Las abuelas dijeron que podías hacer la identidad sobre cualquier cosa, no tenía que ser sobre niños apropiados, nada de eso. Y yo elegí la identidad de la mujer, en aquel entonces, hace por lo menos 15 años. Pero el concurso salió desierto, pues no le gustó. Al jurado no le gustó más que 4 o 5 de los proyectos, pero esos 4 o 5 tampoco lo aprobaron. Pero, un momento, Claudio Lempa me dijo, ¿te animás a ir al GP de Flores a contar? Él sabía que había hecho yo un, un, un pequeño espectáculo de narración, nada más 3 cuentos, que armamos todo un combo, digamos, sobre la mujer, identidad de la mujer, y lo que a veces hace que la mujer caiga en una trampa de querer ser, eh, de pasar de esclava a ama, ¿no? Esa es la Ujú. trampa que así le tiende a la mujer la sociedad, ¿no? Por eso a veces los hombres son tan reacios contra el feminismo, porque creen que quieren ser más que ellos, ¿no? ¿No? Que queremos la igualdad. Algunas caen en Claro. eso. Es la trampa que hay que Y sí, el evitar. famoso cuando dicen como lo del embrismo, ¿no? Como en contraposición al machismo. Entonces, y no, y nada más Claro, alejado que eso, ¿no es cierto? nada, nada, claro. ¿Cómo llegaste entonces a ser narradores por la identidad? Digo, ¿qué es narradores por la identidad? Bueno, Claudio Montesino, que está muy cercano a las abuelas, porque tiene una de las abuelas, fue madre de Plaza de Mayo, de abuela, que recuperó su nieto hace pocos años, tenía casi 40 y pico de años, el nieto estaba en Miami. Debo decirlo porque me emociona, ¿no? Porque como la conozco mucho, a Delia Charmanola, la abuela que recuperó su nieto, eh, ella, Claudio Montesino, tenía mucho que ver con ellos y estaba con abuelas, y se propuso a formar un grupo y nos convocó a varios. Bueno, entonces vamos a escuelas, vamos cuando hay talleres jóvenes y memoria, en las escuelas talleres eh, que se llaman así, entonces nos convocan en las escuelas, también en el ECUNI, no sé, que ¿Y por sacamos qué un te libro. parece que es
que tenía que ver con la identidad, también nos convocó, fuimos a Zapamaral, al cierre de Jóvenes sin Memoria del año 17, habrá sido 16, y Zapamaral, ¿no? Los chicos hicieron unos proyectos hermosísimos sobre identidad, ¿no? Mira, hasta ahí hicieron un proyecto que era el genocidio armenio. Ujú. Sí, abarcaban muchas cosas, ¿no? Fue muy hermoso. Qué importante, ¿no Teníamos es miedo cierto? porque La tarea de... éramos tres, porque digamos, tanto barullo, bailaban a la noche, se armaban, imagínate, jóvenes, hacía un silencio y un respeto hermoso. Sí, Fue una eso decía experiencia acá, muy linda. Juli está comentando, Y ahora es estamos Juli en Blanco, eso, van eso. dice, Estamos un qué poquito hermoso que paradas, ¿no? recorren Porque las no, escuelas este no podemos proyecto, andar. ¿verdad? ¿Cómo? ¿Me estás? No, no. Muy Ahí está, ahora cortado, no puedo sí. escuchar. Sí, a ver, sí. Decía que acá me estaban comentando que qué hermoso es que recorran las escuelas con este proyecto. Digo, ¿por qué te parece que es importante llevar a las escuelas o a los centros de jóvenes cuentos o historias relacionadas con la identidad y la memoria? Porque muchos de ellos bueno, ellos son, los jóvenes no vivieron esa etapa como lo viví yo, como no lo viviste vos. Entonces tienen que Ujú. saber la historia que pasó en nuestro país, qué pasó, cómo fueron las cosas, qué consecuencias hay, que todavía están vigentes, están más abiertas las heridas, y lo que no, lo que realmente ocurrió, ¿no? Entonces, narramos lo que como dice Liliana Bodo, es narramos lo que ocurre, es narrado para que ocurra, ¿no? Ah, Ahí narramos lo que ocurrió, para que ellos sepan a través de la narración del cuento qué pasó en la Argentina en los años 70, ¿sí? Pasó en la Argentina antes también, ¿viste? claro. ¿Y te Donde parece que no lo saben mucho todavía? Que nosotros creemos que a lo mejor ya es algo tan sabido, pero te encontrás con que hay muchos jóvenes que todavía no saben lo que pasó. los más jóvenes menos todavía, con más. Ah, sí, tenés razón, es así, lo vemos eso, que muchos no saben nada de esto, o saben muy poco, o saben mal, ¿viste? Sí, Claro. por eso tenemos que estar nosotras, y eso que, tratando de hacer el rol ese de decir lo que ocurrió, ¿no? ¿Tenés, Jorge? Vale. Sí, ahí está. Varias personas se están sumando en este momento. Me parece muy interesante la tarea que estás haciendo y cómo se relaciona siempre con el hilo conductor de la narración. En tu caso, a la militancia, y hay una militancia de la identidad, hay una militancia del lugar de la mujer. La verdad que nos parece muy importante la tarea que vos estás haciendo, Margarita. Desde nuestro lugar, por lo menos, queremos agradecerte porque es muy necesario. No te escuché muy bien, pero pienso que lo que dijiste es que como que es necesario, ¿no? Sí, es necesario. Exactamente, tu tarea es muy necesaria, que lo que estás haciendo, tanto desde lo que es la identidad como de lo que son No las solamente mujeres, es muy necesario. en la historia, digamos, del país, sino en la historia. No te escuché, pero te quiero contar que no solamente la historia digamos, del país en cuanto a historia general, sino también la historia propia, por ejemplo, de mi abuelo, contar la historia de la vida de él, de mi abuelo, que fue muy interesante, vivió hasta los 96 años, y como cuando vino de Italia, qué pasó, y eso es también transmitir memoria, ¿no? Es un caso que representa muchos casos. En nuestro país se formó con muchas inmigraciones. La italiana fue una de las principales, como la española y la árabe, las tres que más se asimilaron, ¿no? Así que Ujú. eso también, mantener la historia a través, por ejemplo, a mis nietos les llega la historia de su bisabuelo, o a las personas saben la historia
de un inmigrante que representa a muchos inmigrantes que pasaron por más o menos lo mismo. Eso también es memoria y es lindo contarlo y uno se emociona. He tenido en la biblioteca casi cuando hicimos espectáculos sobre abuelos, este, eh, se emocionaron mucho algunas personas grandes, porque contaba yo que mi abuelo viajó en un barco a vela y que viajaba con los pies mojados, ¿no? Tenía agua en tercera, como era. Y uno que había pasado lo mismo se emocionó mucho. Un señor y me contó que él había pasado lo mismo, ¿no? Se me ocurre que no es tan distinto a lo que comentábamos al principio de esta conversación, de esto de el hombre que volvía de cazar y comentaba sus historias y hacía su identidad a partir de la historia que había vivido en el día, y que es un poco lo que vos seguís haciendo, ¿no? Contar la historia de lo que vivimos, contar la historia de lo que vamos a vivir seguramente, para poder cambiarlo a través de nuestra historia, ¿no? Y lo importante de, vos decías que esto era la transmisión de la memoria a través de un cuento, y no nos cabe duda de que realmente aportas mucho para poder hacer esa transmisión de la memoria que es tan importante para todos nosotros. Sí, claro, a veces esta es una cosa ocasional, bueno, ya no viajo en colectivo, ¿no? Pero estás viajando en un medio de transporte, escuchás algo, y es una historia de vida. Estás escuchando que está hablando por celular, está contando algo, o te tocó a vos, o no tiene nada que ver con vos, pero escuchás, y eso es una historia, y lo repetís, y es una historia de vida, que por ahí Así es. emociona, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Margarita, nos quedan 15 minutos para poder terminar esto, un poquito menos de 15 minutos. ¿Hay algo, vos tenías preparado una historia? No sé si el tiempo de esa historia, si querías comentarla, o si no, directamente cerramos recordando todas las actividades en las que te pueden encontrar. Como vos quieras, yo si es que tengo un poema, puedo decir un poema, puedo decir un cuento, lo que a vos te parezca Bueno, te oportuno. invito a algo cortito. Si tenés algo cortito para regalarnos, así ya Pero puedo decir cerramos. un poema que es muy cortito, de un Dale, poeta que yo quiero mucho, Evaristo Garriego. Se llama Tu dale. secreto. Sí. De todo te olvidas. Anoche dejaste aquí sobre el piano que ya jamás tocas un poco de tu alma de muchacha enferma. Un libro dado de tiernas memorias, íntimas memorias, que yo leía el descuido, supe sonriendo tu pena más honda, tu íntimo secreto, que no dirá a nadie le importa saber que me nombras. Ven, toma el libro, muchachita llena de ensueños, romántica, loca, dejar tus amores ahí sobre el piano, de todo te olvidas, cabeza de novia, así, es el poema de Muy bien. Garriego. Muchísimas Eh, eh, gracias, Margarita. Una vez más, en tu relato aparece la palabra de la memoria, ¿no? Dice íntimas memorias, y me lo anoté para con eso poder cerrar. Y nuevamente te agradecemos porque tu tarea claramente tiene que ver con la memoria y tiene que ver con saber quiénes somos y poder saber nuestra historia. Nos hace no repetir errores y poder mejorar. Así que muchísimas gracias, Margarita, por estar con nosotros en este conversatorio Al de contrario, fuga. quiero agregar una sola cosita, que también nuestra tarea es hacer conocer a los escritores, ¿no? A través de los Ujú. cuentos, escritores, hacer conocerlos y que vayan a buscar el libro donde está ese cuento, y eso me parece muy importante también. Bueno, De muchas gracias, promoción de la ¿eh? cultura. Desde Violeta Cuentos, qué Muchísimas lindo. gracias, A vos, muchísimas Alina, y gracias a a vos, Linda de Fuga, que Margarita. es un espacio lleno de arte y lleno además de una calidez, de un cuidado de la persona, de un apetito por lo bueno y por lo sano y por lo hermoso que emociona. Cada vez que alguien va ahí, que lo conoce por primera vez, se enamora. Gracias a Bueno, qué lindo, ustedes. gracias por tus A palabras. Suba, Acá te saludan a Cristina, Agustina, que es un amor de Domingo. persona, y a sus hijas Agustina y Karina, Ahí está, a Domingo, justamente, que ayuda Agustina tanto, te que no está a todos. saludando. Perdón. Agustina te está saludando, te saluda Sí, Domingo. gracias, Violeta, que tanta está Agustina, sí. participando en el conversatorio del sábado pasado también. Habla de qué Sí, maravilloso muy bueno, Evaristo, que es lo el vi texto que todo, estabas sí. Domingo, narrando. Domingo también, ahí está, Juli, sí. Bueno, muchas gracias a Después, ustedes.
Mucha gente se estuvo conectando y estuvo hablando muy bien de vos, así que nos sumamos a ese mimo que te están haciendo todos y agradecerte por última vez por este encuentro. Gracias, Margarita. No, gracias a ustedes. Hasta siempre. Los quiero, los Chao, quiero. hasta siempre. Chao, chao. Gracias, Vanina. Igualmente. Gracias, Vanina. Chao, linda. Chao. Bueno, y así se iba entonces Margarita Cafati Rizzo. Como les decíamos, esto va a ser parte de Conversatorios en Fuga. Los vamos a esperar todos los sábados de junio también con otro tipo de conversatorios. Vamos a estar con César Hidalgo Vera, poeta de Valparaíso. Vamos a estar con Flor Gieco, que va a hablar de Ayurveda y de plantas medicinales. También vamos a estar con Martín Crespi, profesor de historia y artista plástico, hablando un poco sobre el arte, la comunicación y la educación ambiental. Y muchas cosas más nos esperan en este conversatorio en fuga. Una vez más agradecerles por acompañarnos y los vamos a dejar hasta el sábado que viene a las 18 horas. Muchas gracias. Hasta luego.